Gracias, muy buenos días. Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados. Señora diputada Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Ciudadano diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Diputado Juan José Guerra Bud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Ciudadano diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia. Ciudadano diputado Reyes Tamés Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Señor licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señor licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California. Señor contador Jorge Herrera Caldera, gobernador del Estado de Durango. Señor licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador del Estado de Campeche. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del Estado de Michoacán. Ciudadano licenciado Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla. Distinguidos integrantes del Presidium, estimados colaboradores, señoras diputadas, señores diputados, señores gobernadores, muy distinguidos invitados especiales. Me faltó el doctor Fernando Toranzo, gobernador del Estado de San Luis Potosí, y el señor licenciado Fidel Herrera Beltrán, gobernador del Estado de Veracruz. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Bueno, en primer lugar quiero también empezar con los agradecimientos, y el primero es para reiterar mi reconocimiento sincero a las señoras y a los señores diputados, a los coordinadores parlamentarios, por el trabajo responsable, por el trabajo acucioso, por el trabajo serio que realizan en la Cámara de Diputados, por el que han realizado en este periodo de sesiones y en particular en los siempre difíciles trabajos de análisis, discusión y aprobación tanto de la Ley de Ingresos como del presupuesto de egresos de la Federación. Sé que no es un trabajo fácil, sé que la labor de la diputada o del diputado es una labor ardua y poco comprendida, pero es una labor medular para que el país pueda seguir avanzando, y qué bueno que esa labor ardua y poco comprendida, que desde la democracia y su representación por excelencia, que es el Congreso de la Unión, nos demuestre a propios y extraños que sí es posible, como ustedes lo han hecho, llegar a acuerdos y con esos acuerdos generar bienes públicos, como es el caso precisamente de este Fondo de Prevención de Desastres. Qué bueno que este programa de prevención y atención de desastres naturales haya surgido fundamentalmente con un gran impulso por parte del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de los legisladores, de los gobernadores, de los servidores públicos. Pienso que todos los que tenemos que ver precisamente con la dura realidad que ya se ha relatado aquí, que vive la gente a la que representamos en ocasión de tales desastres. En México, como en todo el mundo, amigas y amigos, el calentamiento global está causando graves alteraciones climatológicas. Hoy enfrentamos huracanes, tormentas tropicales, lluvias que tienen cada vez un mayor poder destructivo. Y como resultado del daño que la humanidad ha hecho al planeta, lamentablemente este tipo de desastres han sido más frecuentes y van a ser más frecuentes. Y precisamente por la posición geográfica en el planeta que tiene México, probablemente nuestra nación esté entre la serie de países que podrán tener mayor impacto del cambio climático en el tiempo. Por ejemplo, el calentamiento que está registrando la Tierra provoca, entre otras cosas, también mayor incremento en la temperatura de los océanos. Y eso tiene varios efectos. Uno de largo plazo, por ejemplo, que se ha documentado que el nivel del mar en promedio en el mundo ha subido 2 milímetros por año en promedio durante
los últimos 80 años y acelerándose. Y en el corto plazo, que una temperatura más alta promedio, por ejemplo en el Mar Caribe, provoca una formación mucho más rápida de los huracanes, lo cual hace que los huracanes se vuelvan más violentos. Quienes han padecido aquí, diputados o gobernadores, los impactos de huracanes o tormentas tropicales, no solo en el sureste del país, en Quintana Roo, en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, sino también en el norte, como fue el caso precisamente de la tormenta tropical Alex, pueden constatar precisamente estos efectos devastadores. Hay otros efectos que provienen del estudio de la naturaleza, como fue el sismo en Mexicali y que fue un sismo más intenso que el propio temblor que se registró en Haití. O bien otros fenómenos no derivados directamente del cambio climático, pero sí de la acción del hombre. Por ejemplo, la constante extracción de agua potable del subsuelo del Valle de México, hecha durante décadas y quizás siglos, y además sacada de los confines del Valle de México hacia otras regiones, ha provocado un hundimiento promedio, que en promedio en la Ciudad de México es de casi 1 metro cada 10 años. Y en algunas zonas es mucho más rápido, lo cual provoca que en la zona oriente de la Ciudad de México el nivel de los ríos y de los canales, convertidos, por cierto, en desagüe también por una labor devastadora que hemos hecho la humanidad, ha quedado por encima del nivel de los asentamientos humanos, habiendo zonas incluso donde las casas y los asentamientos están hasta 9 metros por debajo de los ríos, lo cual provoca inundaciones como las que también sufrimos este año. Y otra más, lo que se relataba aquí, la deforestación brutal que hemos tenido en el país y en el mundo en general ha provocado también dos efectos de largo, uno de largo y otro de corto plazo. El de largo es que se calcula que entre el 20 y el 30% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que provocan el calentamiento global son producto de incendios forestales o deforestación o emisiones de carbono derivadas precisamente de tala inmoderada, ilegal o usos agropecuarios. Ese es el efecto de largo plazo. Pero el efecto de corto plazo es que la deforestación ha impedido que la naturaleza pueda retener el agua que solía retener en las cuencas de los ríos. Con lo cual, como ya se dijo aquí, es evidente la manera en que los desgajamientos de las colinas de los cerros se dan precisamente en las superficies parceladas en las colinas de los cerros, no, por regla general, no en las superficies boscosas o selváticas, sino en aquellas que han perdido la capa forestal primaria, y eso ha hecho que una tormenta o una precipitación de agua baje no solo mucho más rápido el agua, inunde más rápido, vengan golpes de agua que sorprenden a la población en su casa, sino que además provocan desprendimientos de tierra, que es donde probablemente ha muerto más gente, por lo menos en este año. En México, a consecuencia de los desastres naturales y medularmente por ahogamientos en súbitas bajadas de agua o por hundimientos o aplastamientos de movimientos de tierra, ha muerto la mayoría de las víctimas de desastres naturales. Más de 60 murieron este año. Pero en Guatemala, por ejemplo, nuestro hermano país y vecino, en 2010 murieron más de 1,200 personas a consecuencia de desastres naturales. Tuvimos también que prestar ayuda al pueblo guatemalteco, brindando puentes móviles provisionales, brindando ayuda también de helicópteros, movilizaciones, etcétera. ¿Qué es lo que les quiero decir, señoras y señores, señores legisladores? El cambio climático es una realidad y que sus efectos devastadores están llegando incluso antes de lo que muchos expertos solían pronosticar. El gran debate que se da hoy en la humanidad precisamente al respecto de eso es que los países en general, especialmente los pobres, pareciera, no tenemos dinero para acciones preventivas del cambio climático. Sin embargo, lo que también se ha demostrado es que si no actuamos en contra del cambio climático, los gastos en que tenemos que incurrir para remediar los daños del cambio climático van a ser mucho mayores y se calcula que entre el 5 y el 20% del Producto Interno Bruto mundial va a tener que ser dedicado dentro de algunas décadas para remediar los efectos devastadores del cambio climático. Es por eso que también celebro la
el apoyo que la Cámara de Diputados ha dado a pequeños programas, si se quiere, por la limitación de recursos, pero importantes que van en la línea correcta de prevenir el cambio climático. Por ejemplo, se ha logrado reducir en México la tasa de deforestación de la década pasada de 355,000 hectáreas a 150,000 en promedio en los últimos 5 años y probablemente este año incluso mucho menor, alrededor de 123,000 hectáreas, lo cual significa que ojalá en México podamos llegar a equilibrar la pérdida forestal, que también es causante de los daños naturales y el calentamiento global. Y por eso México está impulsando un papel activo, responsable de los países en desarrollo y de los desarrollados contra el cambio climático. Y creo que todos, incluida la delegación de los legisladores que estará presente, tendremos la oportunidad de impulsar acuerdos en la conferencia sobre cambio climático que tendrá lugar en Cancún a partir del próximo lunes. Es urgente, pues, que nuestro país se prepare, y prepararse significa cuente con los recursos técnicos y también los recursos financieros para hacer frente al cambio climático, tanto para prevenir y limitar la emisión de dióxido de carbono en el país, como para remediar, o lo que se conoce también, hacer los gastos de adaptación al cambio climático mismo. Este año fue evidente. Las precipitaciones acumuladas duplicaron el promedio histórico. En Tabasco, por ejemplo, que en 2007 se inundó el 70% de la superficie del estado, hay que advertir que no fue el año récord de lluvias en Tabasco, el año récord fue 1955. Pero he aquí un dato interesante. En 2010 llovió en la cuenca del Grijalva más del doble de lo que llovió en 1955, lo cual refleja la magnitud del impacto climático que está ya viviendo México. La gente de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, tuvo grandes afectaciones y necesitamos prepararnos tanto para prevenir estos daños como para actuar frente a ellos una vez que se realicen. El desbordamiento de ríos, las inundaciones, dañan a la gente, amenazan la vida de los mexicanos, dañan escuelas, carreteras, clínicas, viviendas, redes de electricidad, redes de telecomunicaciones, sistemas completos de drenaje y agua potable, dañan a la agricultura, a la ganadería, a la industria, en fin, son una afectación real a los niveles de bienestar de los mexicanos. ¿Qué significa todo esto? Que ya México y el mundo, y si no véanse los incendios sin precedentes en Rusia este año y las inundaciones sin precedentes en Pakistán este año y la sequía sin precedente en África este año, ya estamos pagando los seres humanos el costo de la afectación del cambio climático. Reparar la infraestructura, elevar el bordo de un río como hemos hecho en el norte de Veracruz o como hemos hecho en Tabasco, en parte ayudó a evitar que esta vez se inundara la capital, Villahermosa. Todo eso cuesta y cuesta muchísimo dinero. La magnitud de las pérdidas ha hecho que los fondos tradicionalmente orientados en el Fondo Nacional de Desastres tengan que ser drásticamente revisados, como bien lo exigieron las señoras y los señores diputados, como bien lo plantearon los gobernadores. Es claro que para atender las demandas de los afectados por los fenómenos climatológicos se necesita no solo fortalecer el Fonden, sino también recurrir a nuevas reglas y nuevos esquemas de cobertura financiera. Ahora que escuchaba en voz de la diputada los efectos del huracán Stan, todavía durante algunos años primeros de mi presidencia nos tocó ver cómo aplicar los recursos del Fonden para el huracán Stan, porque efectivamente las reglas de operación impedían precisamente una aplicación oportuna de tales recursos. Algo que ya hicimos este año fue cambiar las reglas, dar ese fondo inicial para poder enfrentar las acciones de emergencia más inmediatas, incluso antes de que se proceda a la determinación final de los daños a reparar. Yo celebro también que estemos aquí reunidos para anunciar el programa de prevención y de atención a los desastres naturales. Un programa que inicialmente prevé una bolsa de recursos fiscales y financieros hasta por 50,000 millones de pesos. Y con ello vamos a garantizar, ese es el objetivo, la reparación total de los daños a la infraestructura pública
y también, desde luego, el retorno a la normalidad de los mexicanos que ya resultaron perjudicados a lo largo de este año por desastres naturales y mecanismos más eficaces para actuar en caso de desastre en el futuro. El programa de prevención y atención de desastres naturales se sustenta en 4 acciones de alto impacto. Primero, obviamente, fortalecimiento presupuestal y agilización de los recursos del Fonden, más apoyo presupuestal y nuevas reglas que agilicen y liberen los recursos. 2, la creación de un fondo para la reconstrucción de desastres naturales en las entidades federativas. 3, la contratación de un seguro contra desastres naturales de alta severidad para potenciar los recursos del Fonden. Y 4, la instrumentación de un seguro para proteger la red federal para eventos catastróficos. Del primero, con el fin de fortalecer el Fonden, adicionalmente a los más de 10,000 millones de pesos aportados durante este 2010, durante 2011 se van a agregar otros 10,000 millones de pesos más, gracias a ustedes, señoras y señores legisladores. Estos recursos, por otra parte, van a ser liberados con criterios más flexibles. Insisto, se modifican las reglas de operación del Fonden para que el dinero fluya con oportunidad y eficacia, para que de inmediato las autoridades puedan hacer frente a recursos líquidos disponibles de inmediato, perdón por la redundancia, que permitan hacer frente a la coyuntura independientemente de la aplicación final de los recursos para reparación de los daños. Con ello vamos a obtener varias ventajas, como ustedes imaginarán. Primero, se va a reducir de 4 a 3 días el plazo para que el Estado solicite la corroboración de desastres al Gobierno federal, así como para que la instancia técnica correspondiente notifique al Estado la corroboración de desastre. Segundo, se garantiza la instalación del Comité Estatal de Evaluación de Daños en un plazo no mayor a 1 semana. Tercero, se establece un plazo no mayor a 24 horas para autorizar los apoyos inmediatos para atender la emergencia. Cuarto, la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal ya no estará sujeta a que los recursos federales se ejerzan de manera concurrente con los de las entidades federativas, lo que ya se dijo aquí. El pari passu, que era una condición sin la cual no podían ejercerse los recursos y que se convirtió en el principal obstáculo para el ejercicio oportuno de los recursos, se elimina como un requisito. Es decir, los recursos fluyen directamente y de inmediato. Y quinto, se amplían los apoyos técnicos para que las autoridades estatales y municipales puedan asegurar su propia infraestructura contra desastres naturales. Por lo que se refiere a la creación del fondo en sí mismo, el Fondo para la Reconstrucción de Desastres Naturales, yo quiero destacar que es un esquema novedoso que otorgará financiamiento concesional a las entidades federativas para complementar los recursos provenientes del Fonden. El mecanismo de operación será el siguiente. La aportación, primero el Gobierno federal va a aportar 4,500 millones de pesos al Fondo para la Reconstrucción de Desastres Naturales, el cual será operado por Banobras. Segundo, con ese dinero, el Fondo para la Reconstrucción adquirirá en los mercados financieros un bono cupón cero, es decir, un bono cupón cero a 20 años, un instrumento financiero. Básicamente es esto, es un instrumento que se paga al final, se paga al término de su vencimiento, y en este caso hasta dentro de 2 décadas, y esta inversión va a madurar precisamente en ese tiempo para generar recursos disponibles hasta por el monto de 20,000 millones de pesos. Ya con el respaldo de este fondo, los estados van a poder solicitar préstamos a Banobras para tareas de reconstrucción con un plazo de vencimiento a 20 años. Y cuarto, lo novedoso del instrumento del bono cupón cero es que las entidades federativas solo pagarán los intereses de los créditos que adquieran, porque básicamente el principal será liquidado dentro del propio mecanismo del bono. Es decir, los intereses de los créditos que adquieran serán servidos por los estados y el principal será liquidado de acuerdo con los mecanismos del propio Fondo de Reconstrucción de Desastres. En otras palabras, se podrá acceder a financiamiento de inmediato, un financiamiento líquido, sin tener que amortizarlo
hasta en la vida de la deuda contraída, sino simplemente los intereses. ¿Esto qué quiere decir para los estados? Que en el caso de desastres naturales van a poder reparar o reponer su infraestructura sin afectar sus finanzas. Otra buena noticia que quiero compartir con ustedes es que se contratará un seguro con una cobertura hasta por 10,000 millones de pesos para potenciar los recursos del Fonden. Se trata de un seguro anual contra desastres naturales de alta severidad que está destinado a proteger la infraestructura pública y la vivienda de las familias de menores ingresos. Lo que tuvimos que hacer este mes, por ejemplo, en Nuevo León, de reconstruir toda la infraestructura que destruyó el río Santa Catarina, las grandes avenidas Constitución y Morones Prieto, pues solo con esa se comía una buena parte de los recursos disponibles del Fonden a nivel nacional. Este seguro contra daños en infraestructura pública nos va a permitir corregir de manera mucho más precisa estos riesgos catastróficos. ¿Qué permite el seguro? Cubrir todos los bienes protegidos por el Fonden: escuelas, hospitales, infraestructura hidráulica, energía, las casas de los mexicanos que menos tienen, algo muy importante. Segundo, incluir todos los riesgos amparados por el Fonden, no solo los derivados del cambio climático como huracanes, lluvias extremas, inundaciones, sequías, sino los riesgos naturales como el caso de los sismos. Y tercero, generar las condiciones de aseguramiento que hagan posible acceder con agilidad y oportunidad a los recursos para atender las emergencias causadas por tales desastres. Finalmente, quiero decirles, amigas y amigos, que he instruido al secretario de Comunicaciones y Transportes para que con el apoyo técnico de la Secretaría de Hacienda, y por cierto quiero felicitar a todos los técnicos que trabajan en la Secretaría, en Banobras, por el complejo pero bastante interesante y eficaz diseño financiero de ese instrumento, para que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con apoyo de la de Hacienda, instrumente un seguro dedicado exclusivamente a proteger la infraestructura carretera federal contra desastres naturales. Esto es evidentemente importante porque México cuenta con una red de 45,000 kilómetros de carreteras, 7,000 puentes federales, y en los últimos 10 años el 60% de los gastos del Fonden han ido a reparar la infraestructura carretera. En fin, amigas y amigos, el Programa para Prevención y Atención de Desastres Naturales nos permitirá responder, como ya se dijo aquí, a las demandas de las familias que sufren daños en todo el territorio nacional. Amigas y amigos, estamos decididos a atender los desastres naturales con una visión integral, apartidista y de largo plazo. Por eso, más allá del fortalecimiento del Fonden, el principal giro que se está dando a esta política pública de protección civil es la determinación de avanzar hacia el manejo profesional de los riesgos y los daños y los gastos de adaptación que México tiene que enfrentar en el futuro. Estamos dando también una altísima prioridad a acciones preventivas y como parte de ese esfuerzo todos atestiguamos la firma de las nuevas reglas de operación del Fondo de Prevención de Desastres, el Fonden. Y bueno, simplemente quiero concluir reiterando mi agradecimiento a ustedes, señoras y señores legisladores, mi reconocimiento sincero por los acuerdos a los que sí llegan en el Congreso de la Unión, más allá de lo que se pueda señalar, opinar, decir. La verdad es que hay acuerdos, hay voluntad política. Ciertamente no todas las partes avanzan obteniendo todo lo que se quisiera obtener, pero que esa es la clave de una negociación, de un acuerdo, poder tener un entendimiento común y a través de ese acuerdo generar valores y bienes públicos. Eso es lo que han generado las diputadas y los diputados de México y eso es lo que hoy el Gobierno federal a mi cargo refrenda. Un reconocimiento y gratitud por su responsabilidad con la nación. Yo reitero la plena disposición del Gobierno federal a mi cargo, la mía personal, para continuar con un diálogo respetuoso y constructivo con los representantes populares y que todos vigilemos y actuemos para que el fondo que hoy anunciamos para la prevención y atención de los desastres naturales pueda aliviar significativamente la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos que más sufren las consecuencias
de los daños naturales, hoy más presentes que nunca. Enhorabuena a todos ustedes, gracias coordinadores, gracias gobernadores, gracias diputados.